hoy le puse como título Acercándonos a la mesa del Señor. Acercándonos a la mesa del Señor. Tenemos una mesa preparada y quiero que busques en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 13, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la mesa, de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo eso. No estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? Venimos de celebrar la Pascua y en la Pascua ese día recordamos su muerte y su resurrección. También estuvimos viendo qué significaba el primer día de la semana, qué significa para nosotros el domingo, el día domingo. Y si no quedó claro, usted puede ir a la página de YouTube, Alianza Maschwitz, hemos cambiado el nombre, Alianza Maschwitz, y ahí puede buscar la palabra día de resurrección para poder ver qué significa el día para nosotros. Pero hoy nos acercamos a la mesa del Señor y hoy quiero que podamos participar del pan y de la copa, pero teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que significa esto. Uno cuando ve la Pascua y cuando ve la semana de la Pasión, uno sabe que Jesús entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Uno puede ver la cena del Señor, su muerte y su resurrección. Y el pasaje que acabamos de leer es un símbolo que resume exactamente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque es algo que sucedió, que está sucediendo y que va a suceder. Y Jesús lo resume muy, muy bien y quiere anunciarles algo a los discípulos. Y en esta mañana yo me quiero centrar en un solo símbolo. El lavado de pies en aquella época no era algo fuera de lo común. Todas las casas tenían, por lo general, alguien que les lavaba los pies. No era algo extraordinario esto. Ustedes saben que en aquella época las calles eran de tierra, los baños daban a la calle
Y uno cuando caminaba en esas calles pisaba de todo. Y usaban sandalias, con lo cual los pies era lo que se ensuciaba. Entonces cuando uno entraba a una casa, tenía por lo general un criado que te lavaba los pies para poder estar limpios ahí. Así que esta era una tarea común en aquella época, no era algo asombroso, pero los padres de la Iglesia, cuando analizan este texto, empiezan a decir que tiene que haber algo más. O sea, este gesto que hace Jesús, ellos dicen, es un ejemplo supremo de humildad y de humillación que Jesús hace. Lavarle los pies a Jesús. Era algo que un criado hacía. Entonces ellos dicen, bueno, Jesús nos está mostrando que Él era humilde y la humillación que esto generó en Él. Pero dice, tiene que haber algo más. Hay algo más que Jesús nos quiere mostrar con este símbolo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una frase en el versículo 7 del pasaje que acabamos de leer que dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás o lo entenderás después. Es una frase que Jesús está diciendo, bueno, ustedes van a tener que interpretar esto, pero lo van a interpretar en algún momento, después. Van a ver qué significó esto. Ahora realmente no lo van a entender, no van a entender qué es lo que estoy haciendo. Así que yo quiero detenerme en ese algo más. Tiene que haber algo más, aparte de la humildad y la humillación que le representaba a Jesús lavarle los pies. Y Juan relata en el versículo 4, fíjense que dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, se quitó el manto, lo colgó. Dice que tomó una toalla y se la ciñó. Y el versículo 12 dice que después de haber lavado los pies, él tomó su manto, se lo volvió a colocar y se sentó a la mesa. Entonces, el manto era la distinción del profeta. El manto era lo que le daba la autoridad y el poder al profeta. Todos los profetas tenían un manto. Uno puede recordar a Samuel cuando ya le tiene que decir a Saúl que no iba a seguir más como rey. Como Saúl, en esa desesperación, le agarra el manto y el manto dice que se rasgó en dos, símbolo de que ya Saúl estaba terminado. Y también uno puede ver a Elías, cómo Elías cuando comienza su ministerio, todo lo que representaba el manto y uno puede ver que cuando va con Eliseo y se encuentran con un río, y dice que Elías se saca el manto, lo dobla todo y lo tira en el agua y el agua se divide en dos. Y Elías y Eliseo pasan caminando en seco. Y después uno puede ver cómo cuando Elías es llevado en ese carro de fuego hacia el cielo, le da el manto a Eliseo y Eliseo lo toma y hace lo mismo, golpea el agua con el manto y el agua se divide en dos y del otro lado lo estaban viendo la escuela de profetas y dicen, este realmente tiene el espíritu de Elías. O sea, el manto era el poder y la autoridad, significaba eso en los profetas. Así que ahora en este gesto de Jesús, en este gesto de sacarse el manto, lo diferenciaba a él como rabí, lo diferenciaba a él como el maestro de este grupo, porque el manto representaba la autoridad que Jesús tenía y el poder que Jesús tenía. Podemos ver cuando Jesús iba caminando a través de una multitud
impresionante y viene la mujer con el flujo de sangre permanente. ¿Y la mujer qué dice? Si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. ¿Por qué tiene esta afirmación esta mujer? ¿De dónde saca eso? ¿No? Y lo interesante es que cuando se acerca y toca el manto de Jesús, rodeado de una multitud impresionante y queda sana, Jesús se detiene y ¿qué dice? Ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Pero tocó el manto, no lo tocó a Jesús. Entonces el manto simbolizaba que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús tenía poder. Fíjense el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 56, dice que donde quiera que entraba, está hablando de Jesús, en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El manto era como la extensión de Jesús. Entonces cualquiera que podía tocar su manto ya era sano. Quiere decir que el manto en este sentido es un sentido simbólico que Jesús en ese momento dice, bueno, voy a hacer algo que ustedes no me van a entender ahora. Voy a hacer algo. Y se saca el manto. Lo dejó el manto colgado. O sea que es como decir, el poder queda acá. El poder queda acá. La autoridad queda acá. Lava los pies. Y una vez que terminó de lavar los pies, vuelve a colocarse el manto, vuelve a colocar el poder y esa autoridad. Y hay una palabra, 3 capítulos antes, que Jesús va diciendo, y creo que esta es la clave. En Juan capítulo 10, el versículo 11, Juan capítulo 10, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Fíjense cómo Jesús en este es un discurso progresivo de Jesús que va señalándoles, el pastor se entrega, el pastor su vida da y el pastor la vuelve a tomar. ¿Cómo va en escalada lo que Jesús les va diciendo? Pero hay un momento que uno puede ver donde hay un desprendimiento de Jesús. Cuando Él entrega el manto, ahí está la condición de siervo. Él se desprendió del manto. Y Jesús les va a aclarar en el versículo 18 de Juan 10, fíjense que dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Algo que hoy en esta mañana en el curso de En esto creemos estuvimos viendo. Y fíjense qué interesante, porque muchas veces cuando llega la Pascua, cuando hablamos de la cena, uno puede tener la imagen de la cruz, de los soldados romanos, lo malos que eran, cómo lo agarraron a Jesús. Podemos hablar de los judíos que querían prenderlo a Jesús. Nos podemos detener en Judas Iscariote, cómo lo traicionó a Jesús. Pero Jesús nos está diciendo, no se confundan. Yo entrego mi vida. Yo pongo mi vida por ustedes.
y después la vuelvo a tomar. No es un problema ese. Nadie me la quitó, yo la vengo a dar. Y por eso no podemos olvidarnos esto que es fundamental, que es Cristo entregó su vida voluntariamente. Él entregó su vida, nadie se la quitó. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Jesús podía haber eludido a Judas. Esa noche, cuando Jesús termina la cena y se va caminando al Getsemaní, Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. Podía haber ido para el otro lado, podía no haber ido ahí, y por lo tanto no hubiese sido prendido, pero Él está poniendo su vida, se está despojando de esa deidad, se la quitó. Y por eso en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, que también vimos en esta mañana, fíjense que dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se sacó el manto, se despojó a sí mismo él, no lo despojaron. Y dice que en forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, quiero que veamos un poquitito el cuadro de la cena. Uno cuando ve este cuadro, imaginémonos que fue así, y uno puede ver a Jesús despojándose de su manto, lavándole los pies a todos los discípulos, pero cuando uno empieza a ver quiénes estaban ahí, ahí es lo interesante. Nosotros podemos ver acá a un grupo heterogéneo. Este es un grupo de personas que son todos diferentes. No hay dos personas iguales. Y yo quiero mostrar cómo era cada uno, cómo era su carácter, cómo era su personalidad. Y me gustaría que vos puedas, a ver si te identificás con alguno. No mires al que está al lado, porque vamos a decir, este sos vos. No. Cada uno pueda identificarse a sí mismo. Y fíjense, ahí al lado estaba Juan. Juan es un hombre emotivo, de un espíritu sensible. ¿Quién es Juan? Ahí está. Sigue, dice. Tiene reacciones encontradas. Era propenso al enojo, a la explosión, tenía un mal genio. Ya los que levantaron la mano que eran Juan empiezan... Vamos a esa sinceridad, ven. Era irritable, impulsivo. Un día es tierno, sensible, se recostaba en el pecho de Jesús. 3 días antes quería incendiar, decía, Señor, envíale fuego a esta ciudad, vamos a quemar todo. Porque los habían rechazado, le había agarrado esa ira, Señor, mandá fuego y consumí los mangas de pecadores. Este era Juan, Este era Juan. Y uno ve en él este temperamento de artista. ¿Vieron los artistas? Cuando están inspirados, y después van ahí con su carácter en cada situación manifestándola. Van de un lado al otro. Ahí, Juan. Al lado de Juan está Felipe. Felipe es un hombre cauteloso. Felipe es un hombre lleno de sentido común.
Él es meticuloso y de cálculo rápido. Felipe es el que cuando Jesús necesita sacar cuentas rápidas lo llama a él. Entonces ahí uno puede ver cuando estaban todos reunidos que Jesús tuvo misericordia y dice, Felipe, hay que darles de comer. Saca la cuenta, a ver qué tenemos. Señor, no nos alcanza. No nos alcanza. No hay para comprar a esta hora. Es tarde. Vamos, que se las tomen. Felipe es un economista perfecto. Él es un economista. Al lado de Felipe está Andrés. Andrés es un hombre silencioso. Ahí en el Evangelio se lo nombra nada más que 3 veces y siempre está trayendo personas a Cristo. La única característica de Andrés es hacer amigos. Venía alguien y le decía un problema, vení que te llevo a Cristo, vení, vení. Él te va a solucionar todo, vení. No, solucionar todo no. Ajá, nadie estuvo atento, me tenían que haber dicho eso, ¿no? Bien. Él es el que preparaba los puentes. Él era el amigo y lo podemos decir que él era el hombre de las relaciones públicas. Y traía a las personas a Cristo. No se destacaba en ninguna otra cosa, Andrés. Pero él siempre estaba trayendo personas a Cristo. Era usado para eso. Está Mateo también, un hombre de mente ágil, buen estadista, matemático de gran talento, agudo, perspicaz, se fija metas y llega a lograrlas. Él era publicano, recolector de impuestos, era duro de corazón, hábil para hacer plata. Él era un empresario nato, sabía cómo hacer multiplicar la plata. Este era Mateo. Del otro lado está Simón el Celote. Celote porque pertenecía a la secta de los celotes, que era un partido político caracterizado por el fanatismo. Tenía mentalidad militar, pero un hombre sensible frente a la necesidad de otro. Él hubiese sido un sindicalista, pero de los buenos, de los buenos. Estaba Bartolomé. Bartolomé era olvidadizo, extrovertido, visionario, soñador. De condiciones éticas que cree y practica lo que cree. Este era Bartolomé. Así era él. Él era religioso, pero era un buen religioso. Y Bartolomé fue el que, como hoy decía la pastora, Bartolomé fue que cuando le vinieron a predicar de Cristo, cuando dijeron, vení, seguilo, él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Pero dice que cuando él llega a Jesús y Jesús le empieza a hablar, ahí es donde él dice, sí, este es Cristo, este es el Mesías. Entonces él ahí creía en la visión de Cristo, creía en la persona de Cristo y en el reino. Era un hombre sin engaño, sin hipocresía, entregado totalmente a Dios. Este era Bartolomé. Después estaba Tomás. Tomás fue el más pesimista de todos. El más melancólico, el más áspero, el más terco de todos los discípulos. Él miraba la vida desde los sufrimientos, desde lo peor de la vida. Hoy está lindo el día, mirá el sol que hace. Sí, pero hace 6 grados. Está fresco. Muy bien. En 3 momentos el Evangelio va nombrando a Tomás y siempre él tiene la misma respuesta: abatido, escéptico y obstinado. Tomás hubiese sido un gran científico porque él todo lo tenía que comprobar. Si yo no lo veo, no lo creo. Entonces hubiese sido un gran investigador. Estaba Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era impetuoso, extrovertido, egocéntrico.
Había nacido para ser líder. De hecho, lo fue. Jesús le cambió el nombre por Roca, porque era duro ahí. Y fue el líder de la iglesia. Era capaz de cambiar de idea de un momento para otro. Hubiese sido un buen político, Pedro. Buen político. ¿Mm? Después tenemos por ahí, alguno que no se ve, un silencioso. Ahí hay un silencioso, Santiago el Menor. Nunca una palabra digna de ser registrada. Se ve que no dijo nada interesante para que alguien lo anotara. Santiago el Menor representa en esta humanidad a los don nadie, que trabajan para Jesús sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún reconocimiento a cambio. En esta actitud es la que el Señor a uno lo convierte en alguien para poder hacer la obra, así como Santiago el Menor. Pero también está Santiago el Mayor. Este Jesús lo llama el Hijo del Trueno. El Hijo del Trueno, vaya a saber uno por qué, mira, vaya a saber uno por qué. Pero tenía una personalidad recia, un temperamento ardiente. Él es uno de los hermanos que pretendía el primer lugar en el reino de los cielos. Fíjense. Después está Judas Tadeo, que Judas tampoco se lo muestra mucho, pero le hace una pregunta a Jesús cuando termina la cena, que van caminando al Getsemaní, y le hace una pregunta que la respuesta de Jesús fue tan convincente que después él en su carta de Judas, él escribe y nos exhorta a la fidelidad, a amar la palabra de Dios. Quedó tan impactado por esa respuesta que tiene que escribir toda una carta para hablarnos de esa fidelidad. Y después está Judas Iscariote, un hombre bueno con la administración. Era un hombre bueno, obsesivo, impaciente, que estaba obsesionado por derrocar a los líderes políticos. Él no quería saber nada con los romanos. Ahora, Judas cavilaba cada vez más frecuentemente sobre sus desilusiones personales, cayendo finalmente víctima del resentimiento hasta traicionar a sus compañeros y a su maestro. Uno cuando empieza a estudiar la vida de Judas, uno puede ver que era un hombre bueno, que todos los discípulos lo amaban a él. De hecho, en ningún momento pudieron decir, che, este se va a quedar con algún vuelto. No, era muy bueno en lo que hacía. Tal es así que cuando Jesús dice, bueno, el que moje el pan en mi plato, ese me va a traicionar. Fíjense que nadie se dio cuenta. Porque era imposible que Judas lo pueda traicionar a Jesús. ¿Qué pasó con este Judas al que lo traiciona? Bueno, evidentemente en su mente le dio tanta rienda suelta a su mente que se desilusionó de lo que él quería hacer a lo que Jesús vino a hacer. Y se desilusionó de tal manera que lo terminó traicionando a Jesús y a todos sus compañeros. Así que, fíjense, la mirada a la mesa nos presenta a un grupo de personas totalmente diferente. No hay dos personas iguales, no hay dos caracteres iguales, no hay personalidades iguales. Todas las clases sociales son distintas y todas las vocaciones están sentadas ahí a la mesa. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros hoy para sentar a toda esta clase de personas en una misma mesa? ¿Cómo podríamos hacer nosotros? ¿Cómo hacemos para trabajar con todos estos caracteres diferentes
y para que puedan compartir algo. ¿Qué es lo que ellos tienen en común? Hay algo que los une. Ellos tienen en común que todos son pecadores y que ellos saben que son pecadores. Primer gran respuesta de cómo podemos compartir con un otro. ¿Cómo puedo yo entender lo que le pasa al otro cuando yo también puedo entender que yo soy de la misma condición espiritual que él? Yo soy pecador y el otro también es pecador. Y eso nos une. Ahí ya empezamos a tener algo en común. Todos ellos tienen puesta su fe en Jesús. Y uno puede ver que esto no es la iglesia, esto es la antesala de la iglesia, pero el Señor está con nosotros y si nos miramos al espejo de estos 12 discípulos, cada uno puede identificarse con uno. Cada uno o con varios. Pero nos podemos identificar con uno. Y cada uno puede decir, bueno, yo soy Simón, yo soy Bartolomé, tal vez yo soy Juan, tal vez yo soy Judas. Cualquiera de los dos. Puede ser. Somos un grupo totalmente heterogéneo porque la iglesia es eso. Es un grupo totalmente diferente. No es un grupo homogéneo, no somos todos iguales. Y ahí es donde yo puedo empezar a mirarme a mí y dejar de mirar al hermano. Ahí es donde yo puedo dejar de mirar que el otro tiene que ser perfecto. Ahí es donde empiezo a correr la mirada. Somos todos diferentes. Él no va a hacer lo mismo que hago yo. Él va a hacer otra cosa. Él tal vez está más avanzado que yo en ciertas áreas, pero yo estoy avanzado en otras. Entonces nos vamos a ayudar, nos vamos a complementar. Pero si yo estoy mirando al otro pensando en que somos todos iguales, ahí es donde me voy a frustrar. Y ahí es donde voy a empezar a hablar mal del otro. Y ahí es donde voy a empezar a tener esta mirada de Judas Iscariote, en decir, el otro no hace lo que yo quiero. Y cuando yo le empiezo a dar rienda suelta a ese pensamiento, ahí es donde empieza a entrar en mi corazón. Y ahí es donde ya mi corazón, que es engañoso, me empieza a decir cosas malas. Entonces ahí es donde mi mente empieza a cambiar. Y ahí es donde ya le estoy dando rienda suelta a esos pensamientos desbocados, donde ya lo empiezo a manifestar. Y ahí es donde viene la traición, ahí es donde viene el enojo, ahí es donde me quiero ir, no quiero hablar más con este, no quiero hablar más con el otro, yo a ese lugar no voy. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo que somos todos diferentes. Y eso es lo que pasaba acá. Hoy estamos reunidos todos juntos, en esta mañana, siendo personas totalmente diferentes, pero con la misma razón con la cual ellos se reunieron. Hoy nos convoca a nosotros la mesa del Señor. Estamos alrededor. Y en primer lugar, porque hemos admitido nuestro propio pecado. Hemos admitido nuestro pecado. Por eso creo que hoy estamos acá y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como veíamos hoy a la mañana, si Jesús no moría en aquella cruz y no resucitaba, yo todavía seguiría siendo un pecador. No hay algo que yo pueda hacer para limpiarme. Lo hizo Jesús. Y eso nos une a nosotros en esta mañana. Y eso es lo que los mantenía unidos. Jesús le está dando a lo que después va a ser la iglesia el último mensaje antes de ir a la cruz. Y el último mensaje es algo que el apóstol Pablo lo resume muy bien ahí en Romanos 5:8.
Romanos 5:8 va a sintetizar en muy pocas palabras el mensaje de Jesús, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el mensaje de la mesa del Señor en esta mañana. Fíjense que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. No está diciendo en que hoy, cuando tenemos a Jesús, seguimos siendo pecadores. Está diciendo que cuando éramos pecadores, porque no lo conocíamos a Cristo, dice que ahí Dios nos amó. Ahí tuvo amor Dios con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense qué clase de amor que tiene que tener el Padre, que cuando ve nuestras miserias, que cuando ve esa basura que éramos, como diría un amigo mío, esos cachivaches que éramos, Dios nos amó, no nos juzgó, no vio los malos que éramos. Y ese es el mensaje que Jesús está dando acá. Somos todos diferentes. Somos todos con caracteres diferentes. Tenemos vocaciones diferentes. Tenemos llamados diferentes. Tenemos talentos diferentes y dones diferentes. Pero hoy nos convoca algo, en que Dios, aún siendo pecadores, Él nos amó. ¿Y cómo demostró ese amor? Yendo a la cruz y muriendo por cada uno de nosotros, por todos nosotros. Y ese es el mensaje de la mesa que tenemos hoy, que Dios mostró su amor para con nosotros. Dios lo mostró. No éramos perfectos, no teníamos lugar que estuviera sano. Y Cristo vino y murió. Y ese amor alcanza a todos los discípulos, a todos, hasta Judas. Uno puede ver que le lavó los pies a todos, a todos. Y ahí es donde los discípulos podían haber dicho: nos lavó los pies a todos, al sabio, al ignorante, al líder, al silencioso, a todos nos limpió. Porque Cristo se humilló por todos, no hizo acepción de personas. Y esta mirada es la que tenemos que tener ante esta mesa en esta mañana, que nos acerquemos al Señor que se humilló por nosotros en la cruz y a Él sacrificio para que nosotros pudiéramos estar unidos, para que ahora nosotros podamos ser una iglesia, que tengamos cosas en común y que empecemos a hacer ahora algo para la sociedad, que la sociedad nos empiece a ver ahora de una manera diferente, que la sociedad ahora pueda empezar a ver que somos personas que pensamos diferentes, que tenemos caracteres diferentes, pero que hay algo que nos une, y es el amor de Cristo. Nos hace unos. Poder ser testimonio en Cristo, que hoy nos podemos reunir siendo todos diferentes. Y cuando vemos que yo peco, necesito a Cristo, ahí es donde yo puedo dar un paso más. Ahí es donde esta mesa a mí me lleva a pensar en el amor individual de Cristo, en ese amor individual de Dios para conmigo. Y ahí es donde, así como cada uno podía decir, bueno, me lavó los pies a mí, bueno, a mí también me lavó los pies, me los lavó a mí, fue individual, cada uno de ellos pasó para que Jesús le lavara los pies. También nosotros podemos personalizar este acto para cada uno de nosotros. Y ahí podemos decir, me lavó los pies a mí. Me lavó los pies a mí. Vos podés decirlo. No fue algo general,
Él me lavó a mí los pies en esta mañana. Y el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20 va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos dice Cristo vive en esta iglesia. Y si yo vengo a esta iglesia por ósmosis, también va a vivir en mí. No. Pablo está diciendo, primero yo muero, por eso estoy juntamente crucificado. Si yo lo recibí a Cristo como Señor y Salvador, me muero con Él. Pero una vez que muero con Él, ahora Cristo vive en mí. No en el de al lado, en mí. Y fíjense que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No lo habla general. No dice, Él murió por todos. ¿Que murió por todos? Claro que sí. Claro que sí. Él amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Pero para que todo aquel que crea en Él, ahí viene la parte individual, ahí es donde yo lo hago personal, ahí es donde yo tengo que ir a la cruz con Cristo. ¿Para qué? Para que ahora Cristo viva en mí y ahora yo pueda tener vida eterna. Entonces lo podemos hacer grupal, pero también lo podemos hacer individual. Es un amor personal. Y eso es lo que la Cena del Señor nos habla, de este amor grupal que Él nos amó, pero también del amor personal de Dios hacia cada uno de nosotros. Y uno puede ver que Pedro ahí se resiste. Pedro dice, no me lavarán los pies jamás. Ahí estaba el líder Pedro. A mí no, Señor, a estos pecadores sí, a estos sucios sí, pero a mí no me vas a lavar. Y Jesús le va a decir algo muy interesante, porque es muy importante entender que los pies en aquella época era donde tenían el lugar de la mugre. Ahí es donde estaba la suciedad, en los pies. Por lo general estaban todos tapados y las sandalias dejaban entrar. Y Jesús se va a inclinar para lavarle esa mugre, no solo a Pedro, sino a todos. Esa mugre que se nos va pegando en el camino. Esa mugre que cuando nos vamos de acá, se me pega, y se me pega, y se me pega. Y ahí es donde Cristo se inclina hacia nosotros. ¿Para qué? Para lavar. Y Pedro, fíjense que le dice, no, Señor, vos no vas a mirar mi mugre. No, Señor, vos no te vas a inclinar a mis bajezas. No, Señor, no indagues en mis miserias. No, Señor, no me lavarás los pies jamás. No. Y fíjense que Jesús le da una respuesta contundente. Le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Interesante esto. O permitís que yo entre a tu vida y empiece a profundizar en tu intimidad, o permitís que yo ponga mi mano en esa herida que tal vez estás ocultando en esta mañana y el Señor empiece a sanar, o no tendrás parte conmigo. Interesante lo que Jesús está diciendo, porque Él está diciendo, todos están limpios, no necesitan lavarse todos. Pero después está diciendo, pero yo tengo que lavarte los pies, porque si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Podríamos tomarlo como una contradicción. Pero Jesús lo que les está diciendo es,
Están todos limpios porque yo ya di mi vida. Ya la sangre de Cristo nos justificó. Pero ahí es donde nosotros, si realmente somos hijos de Dios, vamos a ir a esa intimidad y vamos a decirle, Señor, estoy sucio, necesito que me limpies. Ahí es donde Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos que hacer la obra de la salvación. Lo único que tenemos que hacer es permitir que Jesús venga y empiece a ver cómo estamos. Y eso es algo diario, eso es algo que es permanente, no es que es una sola vez y para siempre. Por eso, fíjense que dice, esto no lo van a entender ahora. No van a entender esto ahora, porque yo todavía no morí. Yo todavía no me sacrifiqué. Falta un poco, pero lo van a entender después. Entonces ahí es donde Jesús se despoja del manto, se hace siervo y nos lava los pies todos los días. Todos los días tenemos que entrar en esa intimidad con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para confesar, para que Él vea, para que Él nos pueda decir y poder aceptar. Esa es la única manera en que nosotros demostramos que somos hijos de Dios. Si nosotros no dejamos que cuando Jesús viene y nos dice, tenés que cambiar esto, tenés que repetirte del otro, tenés que perdonar a tal persona, tenés que recibir de otra, entonces ahí es donde tenemos que ver cómo estamos, cuál es nuestra condición. Algunos podemos hacerlo más rápido, otros lleva un proceso más lento. No estamos diciendo que es de un día para el otro, pero la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué decimos? El confesar es reconocer que hay un pecado en mí. Lo tengo que reconocer. Entonces, si yo no reconozco que estoy en pecado, ahí es donde yo no puedo ser limpio por Jesús. Ahí es donde Él no me puede perdonar. Entonces, ahí es donde, cuando Jesús le dice, no todos están limpios, refiriéndose a Judas, no todos están limpios, porque Él no me recibió como Señor y Salvador. Él me recibió como un maestro, como un rey, que yo iba a venir, ¿a qué? A sacar la parte política. No me recibió como Señor y Salvador. Así que en esta mañana me gustaría que puedas cerrar tus ojos un minutito. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Porque cuando Él termina de lavarle los pies a los discípulos, Él ahí es donde podemos entender que el Señor se despojó, lavó los pies y lo volvió a tomar. Él hizo la obra completa. Él vino a este mundo, se despojó y ahora Él va a volver a tomar ese manto. Y uno puede ver la oración de Jesús, la final, cuando Él le dice al Padre que Él quiere volver, que Él ya quiere volver con su Padre. ¿Por qué? Porque ya la obra está terminada. Ya la obra está completa. No hay algo que yo pueda hacer para limpiarme. Ya la obra la hizo Jesús en la cruz. Su sangre me limpió, me justificó. Pero ahora yo me tengo que acercar a esa obra completa
porque el vino se despojó y la volvió a tomar. Entonces ahí es donde yo paso a ser el depositario de la obra hasta que Él venga. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Ahí es donde nosotros, nuestra tarea es salir y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que otros puedan conocerlo, para que otros puedan tener esa salvación, para que esa obra en aquella cruz no quede para pocos, sino que quede para muchos. Pero también entender que la iglesia es un conjunto de pecadores arrepentidos, unidos por la gracia de Cristo. Yo no sé cómo viniste en esta mañana, no sé cómo está tu corazón, no sé cómo están tus pies. Tal vez tenés bastante mugre o tal vez tenés poca mugre. Tal vez hay mucha miseria o poca. Pero en esta mañana lo que el Señor quiere es que vos puedas dejar que Él lave tus pies. Él hoy se inclina, se humilla delante tuyo para que vos te dejes lavar los pies. Para que puedas decirle: sí, Señor, confieso que tengo esta mugre. Él te está escuchando, Él no se va a avergonzar de vos. Él lo único que quiere es limpiarte. Que en esta mañana vos puedas decirle ahí: Señor, yo confieso ese pecado. Quiero ser limpio. Me está costando tal vez perdonar, me está costando olvidar, me está costando dejar de hacer ciertas cosas. Pero Él está ahí enfrente tuyo, amándote, porque con amor eterno te amó. Y una vez que vos te dejás limpiar por el Señor Jesús, ahí es donde la cena sigue. Así que yo te invito a que te puedas poner de pie en esta mañana, entendiendo ahora qué significa esta cena, entendiendo que Él te amó a vos, amó al mundo entero, pero te amó a vos, te vio a vos, te lavó los pies a vos. Y ahora vos, hoy, podés ponerte de pie y decir: Señor, ahora entiendo que dejaste esa deidad, te despojaste y como siervo me lavaste los pies. Volviste a tomar esa deidad y hoy estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, intercediendo cuando me vuelvo a ensuciar, intercediendo para que cuando yo pueda ir, ahora confiado al trono de la gracia, el Padre me pueda recibir y limpiarme de toda maldad. Porque esto es algo permanente, esto es algo permanente. La salvación de Cristo fue una vez y para siempre, pero la limpieza de los pies es permanente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Eso es algo más. Eso es el plus que Jesús hizo. No solo se humilló, sino que Él quiere lavarnos una y otra vez los pies. Esa es la única manera en que nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos, de que somos salvos.
que primero reconocemos que hemos pecado y después que nos arrepentimos y dejamos que Jesús nos limpie. Hoy entendimos que somos una iglesia heterogénea, que no tenemos que estar mirando al otro. No pequemos en hablar del otro, porque no nos conduce a nada. Ya el Señor nos mostró que Él eligió lo vil y lo menospreciado, que Él eligió todas personas totalmente diferentes. ¿Para qué? Para que los que están afuera puedan ver que nos ponemos de acuerdo, que somos uno, que hoy hay alguien que nos guía, pero que no está afuera, que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque me amó a mí, te amó a vos. ¿Podés decirte en esta mañana, Cristo me amó a mí, murió en la cruz por mí y me lava los pies a mí? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tremenda obra, Señor, que vos hiciste. Gracias, Señor, porque antes de morir, Señor, vos nos dejaste esta revelación para que después de la cruz, Señor, nosotros podamos entenderla y poder entender, Señor, que a través de ese sacrificio en la cruz, vos nos hiciste salvos, nos limpiaste de todo pecado. Señor, por eso cuando venimos a tus pies, siendo pecadores, ahí nos arrepentimos, Señor, de todo lo que hicimos porque no te conocíamos. Pero, Señor, ahora que te conocemos, ahora, Señor, que estamos muertos en la cruz con vos, por decisión propia, porque tenemos fe en lo que vos hiciste, porque te reconocemos, Señor, que sos ese Cordero que vino a morir, porque pagaste ese precio que nosotros no podíamos hacerlo. Señor, ahora podemos ir confiadamente para que nos limpies, porque todavía seguimos viviendo en este mundo, que es un mundo sucio, que es un mundo caído, que es un mundo, Señor, que vimos que nos arrastra al mal, que nos arrastra al desorden, que nos arrastra con todo lo que nos quiere mostrar. Y ahí es donde está, Señor, el pecado nuestro, cuando empezamos a ver las cosas de este mundo, cuando empezamos a hacer, Señor, de esa maldad algo que nos gusta, con diferentes programas de televisión, tal vez con la pornografía, tal vez con las drogas, o tal vez, Señor, con la pereza. Señor, ahí es donde podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Y vos estás ahí, Señor, con esa palangana, limpiándonos. Y limpiándonos de toda maldad, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y hoy estamos reunidos en esta mesa, Señor, y nos acercamos entendiendo que somos hijos, hijos amados. Amados, Señor, porque nos viste y moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy nosotros venimos para poder levantar esta copa y este pan. Símbolo que te recibimos y que hacemos memoria, Señor, de ese sacrificio tuyo. Por eso yo le voy a pedir a Fabián, le voy a pedir a Álvaro, a Robert, ¿querés venir, Marcos? Le voy a pedir a Gastón que venga entonces. Venga, Gastón. Para que puedan estar repartiendo. Por ello. Que puedas pensar que ese sacrificio de Jesús no sea en vano.
que hoy puedas tener este pan y esta copa y decir gracias, gracias Señor porque partiste tu cuerpo en aquella cruz. Símbolo, Señor, de que yo no lo puedo hacer. No hay algo que yo pueda hacer para ser perfecto. No hay algo que yo pueda mejorar en mi vida para ser mejor que otro, porque no me corresponde a mí. Lo hiciste vos en aquella cruz. Vos nos igualaste a todos, Señor. Hoy te recibimos como Señor y Salvador, pero también entendemos que hoy somos iguales ante tu mirada. Somos personas redimidas por tu sangre, redimidas, Señor, por ese sacrificio que vos hiciste, que nos iguala a todos en tu presencia. Somos todos hijos tuyos. Pero ahí también podemos ver que cuando fallamos, ahí vos estás, Señor, para limpiarnos. Y nos limpiás, Señor, una y otra vez, las veces que sean necesarias. Por eso, Señor, en esta mañana, esta cena, Señor, no solo nos recuerda ese sacrificio que fue una vez y para siempre, sino que también nos recuerda que te recibimos y que delante tuyo no hay miseria que podamos ocultar, no hay suciedad que podamos dejarla de lado. Nos recuerda, Señor, que si queremos ser parte de tu reino, tenemos que dejar que nos limpies una y otra vez. Por eso, Señor, esta Pascua la hacemos todos los meses, en recordatorio que vos nos limpiás una y otra vez. Por eso hoy podemos levantar este pan y podemos agradecer y decirle, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te despojaste de ese manto, porque no escatimaste el ser igual a uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en esa humildad, Señor, vos dejaste a todos los ángeles en el cielo que te alababan, que coreaban tu nombre, Señor. Y viniste a este mundo para sufrir. Viniste a este mundo, Señor, a pasarla mal, porque nos amaste. Amaste a tu iglesia y por eso vas a venir a buscar a tu iglesia. Pero nos amaste a cada uno individualmente, Señor, que conformamos tu iglesia. Por eso te damos gracias. Gracias por partir tu cuerpo, Señor. Y hoy podemos participar de este pan, entendiendo este símbolo. Y de la misma manera, Señor, podemos levantar la copa. Señor, en señal que nos acercamos para que una vez más, Señor, vos nos limpies. Señor, en la cena fue una palangana, un lebrillo y una toalla que vos usaste. Hoy, Señor, estamos levantando esta copa símbolo de tu sangre. Esa sangre derramada, Señor, por cada uno de nosotros. Esa sangre, Señor, que nos limpia, Señor, pero que también nos da vida y vida en abundancia. Así que, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra.
Gracias, Señor. Participamos de la copa. Y Señor, te damos gracias también porque no solo quedó ahí en la cruz. Señor, vos fuiste enterrado, pero al tercer día resucitaste. Al tercer día, Señor, volviste a tomar tu vida, Señor, y te volviste a poner ese manto, Señor, y hoy estás sentado a la diestra del Padre, Señor, con autoridad, con el poder, Señor, pero también, Señor, con el honor de haber hecho las cosas bien, porque nos amaste a cada uno. Y ese amor, Señor, te llevó a esa obediencia. Señor, no quisiste mover algo en base a tus pensamientos personales, porque no querías desobedecer nada. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y hoy sabemos que estás intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Nos seguís limpiando, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor y bendecimos tu nombre, Señor. Por eso hoy podemos cantar y alabarte, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y hay gozo en nuestros corazones, porque podemos, Señor, levantarnos después de haber hecho ser limpios. Ahí, Señor, con tu mano que nos has limpiado, nos has preguntado, Señor, ¿en qué áreas querés que te limpie? Ahí en esa confesión, Señor, vos nos limpiás. No nos dejás huérfanos, Señor. Nos limpiás y nos llevás, Señor. Nos librás el camino para llegar al Padre. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Tú me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. En esa cruz, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la
sacrificio.